Hola chicos, Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Estamos en el curso de Educación Cívica con el aula de segundo y tercer año secundaria. Muchas bendiciones en este día. Vamos a tocar un tema muy importante sobre los derechos humanos. Cuando hablamos de los derechos humanos, usted sabe que desde el momento en que somos concebidos en el vientre de nuestra madre, el ser humano ya tiene derechos. Cuando fenece o cuando terminan sus derechos terminan con la muerte. Cuando perece, deja de existir, ahí terminan sus derechos ante la ley. ¿Ya? Entonces, los derechos humanos tienen su origen en la propia naturaleza del hombre, en nuestra dignidad. Para eso se crearon leyes, normas para ser amparadas, protegidas. Los derechos humanos son un conjunto de normas. Normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres vivos. ¿Qué son los derechos humanos? Son normas, un conjunto de normas que avalan, que protegen, que reconocen la dignidad humana de todos los seres vivos. Y cualquier persona o institución que agrede, violente uno de nuestros derechos, pues sufre sanciones, condenas, ¿ya? Ahora, características de los derechos humanos. Hay una serie de características. Tenemos, los derechos humanos son inviolables. Nadie puede transgredir, violar, agredir el derecho de la persona. Un ejemplo, nadie puede ser detenido si no tiene una orden judicial. El juez, una orden judicial del juez. El policía no puede venir y detenerte al toque, al menos que tenga una orden judicial o que se esté dando en tiempo de estado de emergencia como la de hoy. ¿Ya? Ahora, otro ejemplo. Nadie puede ingresar a tu casa y violentarte y agredirte. Eso significa violación al domicilio. ¿Ya? Otro derecho puede ser, si yo quiero saber mis notas, voy a una institución, una universidad, un colegio, exijo que me den mis notas de tal. Si esa institución o el director, la directora, quien sea, no me quiere dar, entonces ella está cometiendo un delito grave, ¿no? Que es denegar la información pedida por mi persona. Y se puede denunciar. Y así hay muchos casos. ¿Los derechos son universales? Sí, son universales porque es dado para todos los seres humanos. Es para todos los seres vivos, para todos los seres humanos, para nosotros. Es universal, es propio de nosotros. Los derechos no es solamente para un cierto grupo, para los que tienen dinero y para los que no tienen derecho, no. El derecho es universal para todo, para ricos, para pobres. Porque todos somos iguales ante la ley. Otra característica, las características son irrenunciables y inalienables, sí. Nuestros derechos, nosotros no podemos renunciar. Si dice, renuncia a tu identidad, renuncia a tu apellido o renuncia a la vida, eso no es aceptable. Según la ley, nuestros derechos no son irrenunciables, no son renunciables. Si nosotros no podemos renunciar o quitar nuestro derecho. Los derechos son innatos porque nacen en nosotros mismos. Nosotros nacemos ya con derechos. ¿Ya? Los derechos es la facultad que tenemos como persona. Ahora, los derechos humanos tienen sus antecedentes. Esto se viene dando ya, tiene su antecedente
desde la época antigua, desde la Carta Magna, desde 1789 con la Revolución Francesa. Fueron los franceses quienes presentaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos ellos proclamaban la libertad, la justicia, ¿no? La libertad, la justicia, la política, etc. Ellos buscaban la destrucción de la monarquía absolutista, porque cuando ellos estaban viviendo el tiempo de los reyes absolutistas, pues los reyes se consideraban dioses y no tenían, y ellos eran los únicos que tenían derechos. El pueblo había nacido sin derechos y su función era solamente obedecer y subyugar. Entonces, el pueblo francés se rebeló ante esta situación y dijo, nosotros somos personas libres, hemos nacido con libertad y no nos pueden tratar como si fuéramos bestias de carga. Tenemos derecho a elegir, a participar, a opinar, a dar nuestro punto de vista. Ellos buscaban eso, una libertad, una democracia. Leyes buscaban que amparen sus derechos, que protejan sus derechos. ¿Ya? Entonces fue con la Revolución Francesa que ahí tenemos los antecedentes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Mira, si no se hubiera dado la Revolución Francesa, no se hubiera dado la independencia de los Estados Unidos, porque fue Antonio Nariño que nos trajo la Declaración Universal al Perú. Imagínate que si no se hubieran dado esas cosas, ¿cómo estuviéramos nosotros? Época de la esclavitud, ¿no? Pero gracias a Dios, nosotros hemos conocido los derechos, ¿ya? Entonces, también dentro de los derechos humanos, se encuentran los derechos civiles y políticos. ¿Cuáles son los derechos civiles y políticos? Los derechos civiles y políticos son derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a la integridad física, derecho a la libre opinión, derecho a la igualdad ante la ley, ¿no? ¿Cuáles son los derechos económicos, sociales y culturales? Tenemos derecho a la propiedad, derecho a tener una propiedad, derecho a gozar de salud, derecho a tener una educación, derecho a tener un trabajo digno, ¿ya? Esos son los derechos que se encuentran estipulados en los derechos humanos, ¿ya? Tenemos los derechos civiles y los derechos económicos. Dentro de los derechos civiles, vuelvo a repetir, civiles y políticos, tenemos derecho a la vida, derecho a la integridad, a la libertad de opinión, a la igualdad ante la ley. Tenemos también los derechos económicos, sociales, culturales. Tenemos derecho a recibir una educación, derecho a recibir salud, derecho a la propiedad, derecho a tener un trabajo digno. Son derechos que se encuentran estipulados dentro de lo que es los derechos humanos. De los derechos humanos se desligan muchas leyes que están en nuestra Constitución derivan de los derechos humanos. Por eso, no solamente hay derechos humanos, también hay derechos de la Declaración del Niño, del Adolescente. También hay derecho de los discapacitados. También ellos son personas, podrán tener alguna discapacidad, pero son seres humanos, tienen vida, por lo tanto, sus derechos deben ser respetados y no burlados y no vulnerados. Hasta los ancianitos también tienen derechos. Todos nacemos con derecho. Derecho a tener un nombre, derecho a tener un apellido, ¿no? Eso es nuestro derecho, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de los derechos humanos, pues hablamos de los derechos fundamentales de la persona humana, del individuo como ser social, ¿ya? Ahora sí, chicos, espero que hayan entendido la clase de los derechos humanos. Su antecedente está
en la Revolución Francesa. Si no se hubiera dado la Revolución Francesa, ¿cómo hubiéramos sabido de la existencia de los derechos humanos? Ya, entonces, espero que este video sea de importancia para ustedes. Por favor, yo quiero que me presenten sus trabajos porque son una minoría nomás que me están presentando. Por favor, presentarme todos sus trabajos y porque todo eso está siendo registrado. Ver los videos, realicen sus tareas y los exámenes. Que Dios me los bendiga grandemente y nos vemos hasta la próxima sesión. Bye.